Buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar lo que empezamos a ver la clase pasada. Vamos a continuar viendo el concepto de función de utilidad como una forma de representar las preferencias de los individuos. Estamos estudiando, como ya dijimos, lo que es el problema de analizar qué es lo que desean los individuos dadas sus preferencias. Recordemos que nosotros desglosamos el análisis de la derivación de la curva de demanda en 4 pasos. El primero era lo que es analizar lo que los individuos pueden consumir dada su restricción presupuestaria, dado su presupuesto, o dado sus recursos, mejor dicho. Y ahí vimos dos conceptos, un concepto que es eh, el de conjunto de posibilidades de consumo y el otro es el concepto de restricción presupuestaria. Luego vimos lo que es esta segunda pregunta, que es qué quiere hacer el individuo dadas sus preferencias o qué desea hacer el individuo dadas sus preferencias. Ahora vamos a empezar a analizar cuál es la decisión óptima del consumidor, digamos, dadas sus posibilidades de consumo y dadas eh, sus preferencias, dados sus recursos y sus preferencias. Y a partir de ahí vamos a ver cómo esa decisión óptima sugiere cambios en la adquisición de cestas eh, frente a cambios en los precios, ¿no? Y de ahí la idea es que derivemos la curva de demanda y que analicemos, eh, bueno, como ya vimos, eh, la curva de demanda analiza la disposición a pagar de los individuos por cada cantidad, digamos, consumida. Y vamos a ver, digamos, bajo qué condiciones esta curva, esta relación entre ambas magnitudes es una relación inversa, es decir, negativa, que vimos es una condición necesaria para garantizar la derivación de precios de equilibrio que sean, digamos, centros de atracción de los precios efectivos, ¿no es cierto? Es una condición necesaria porque de lo contrario hemos visto que esos precios de equilibrio, esos precios que hacen, que compatibilizan las cantidades dispuestas a ser adquiridas con las cantidades dispuestas a ser ofrecidas, vimos que frente a cualquier, em, eh, digamos, frente a cualquier evento distractor, digamos, que genere, digamos, una desviación por parte de los precios efectivos, sabemos que solamente bajo una condición en donde la demanda tenga pendiente negativa, em, eh, bajo esa condición, vimos que bueno, la pendiente de la curva de oferta tiene que estar, digamos, es positiva, digamos, pero nos estamos concentrando en la curva de demanda con pendiente negativa, es una condición necesaria para que se activen mecanismos de oferta y demanda que tiendan a que los precios efectivos colapsen, converjan a el equilibrio, digamos, ¿no? Vuelvan al precio de equilibrio. Y eso, digamos, es lo que estamos analizando en este contexto de, digamos, lo que se conoce como teoría del consumidor, ¿no es cierto? Entonces, frente a todo esto, eh, así como, digamos, cuando empezamos a analizar el problema de qué pueden hacer los individuos dados sus recursos, ahora estamos analizando, digamos, cuál es la decisión óptima, perdón, qué es lo que quieren hacer los individuos dadas sus preferencias, y ahí derivamos, bueno, estuvimos analizando las preferencias, las propiedades que las preferencias deben tener. Vamos a ver, digamos, por qué nos interesan estas
propiedades, que son la que ya dijimos de las preferencias tienen que ser completas, tienen que ser reflexivas, tienen que ser transitivas, tienen que ser monótonas y tienen que ser convexas, ¿no? Esas son las 5 preferencias, perdón, 5 supuestos que nosotros les demandamos, les exigimos, digamos, sí, les exigimos a las preferencias. Digamos, estos son los contextos en los que vamos a estudiar, digamos, y de donde vamos a derivar la curva de demanda. Y ahora empezamos a analizar, digamos, una forma de representación numérica, si se quiere, de las preferencias, pero obviamente ese número no está reflejando magnitudes que puedan ser, digamos, medibles, sino que son, digamos, que sean magnitudes que nos permitan cuantificar distancias, cuantificar sí, exactamente, es una cuantificación de las preferencias, sino que nos permiten esta forma de representación numérica de las preferencias nos permiten eh, representar orden, digamos, orden de preferencias, no magnitud de preferencias. Esa es una cuestión central, ¿no? Eh, y en ese sentido analizamos el concepto de función de utilidad, ¿no? La función de utilidad es una forma, digamos, de representación numérica de las preferencias eh, que frente a, digamos, a de una determinada configuración de preferencias, en donde una cesta es preferida a otra, la función de utilidad lo que hace es mostrar que la canasta preferida se le asigna un número una magnitud de utilidad, digamos, mayor a la de aquella canasta que es menos preferida, ¿no? Y en realidad a nosotros no nos interesa saber cuánto, digamos, es la diferencia, solamente nos interesa saber que es mayor, digamos, una determinada función de utilidad que cumple este rol, digamos, puede representar también a las preferencias como otra función de utilidad que asignando diferentes números, digamos, muestra, digamos, le asigna una magnitud de utilidad mayor a la canasta preferida que a la canasta menos preferida. Y ambas, digamos, son funciones distintas, matemáticamente distintas, tienen estructuras distintas, pero, digamos, respetan ese orden de preferencias. Y por tanto, ambas funciones de utilidad representan igualmente bien a ese orden de preferencias. Con lo cual, esta es, digamos, la exigencia que le vamos a hacer a las funciones de utilidad. Ahora vamos a estudiar un poco más digamos, de las propiedades que van a ser derivables, digamos, de esta función de utilidad. Y una de ellas es, digamos, que una función de utilidad que representa eh, las preferencias de un individuo, cualquier transformación monótona de esa función de esa función de utilidad representa igualmente bien las preferencias de los individuos. No sé si ustedes están familiarizados con las transformaciones monótonas, pero transformaciones monótonas son, digamos, cuando a es una función que es estrictamente, digamos, que tiene una derivada primera estrictamente positiva a lo largo de todo su dominio, ¿no? De todos los valores que pueden adquirir sus variables independientes, siempre digamos, genera una relación funcional directa con cualquier valor, digamos, con la variable independiente, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, justamente
se respete bien, porque el hecho de que sea una función estrictamente creciente o estrictamente o con pendiente positiva, eso hace que cualquier orden en términos de mayor o menor, digamos que está representada en la función de preferencia, que está en perdón, la función de utilidad original, digamos, la transformación monótona la va a seguir cumpliendo, ¿no? Eh, una demostración de eso es, por ejemplo, cuando ustedes piensen en una función de utilidad U que representa, digamos, las preferencias de un individuo, si entonces, digamos, como representa, estamos partiendo de ese supuesto de que representa bien las preferencias de ese individuo, esa función de utilidad tiene que cumplir que si una cesta Z se prefiere a una cesta J, entonces obviamente esa función de utilidad le tiene que asignar un número mayor a Z que a J, ¿no? Que a la cesta J. Ahora bien, si F es una transformación monótona de U, entonces, digamos, a lo largo de todo los valores del dominio de F, digamos, va a haber una relación positiva, es decir, directa con la imagen de la transformación monótona, entonces lo que podemos decir es que esa relación directa va a permitir que, digamos, que de U de Z, evaluada en la transformación monótona, sea mayor a U de J evaluada en la transformación monótona. Y esto solamente ocurre solo si U de Z es mayor a U de J. Pero como vimos, esto es así porque supusimos que U es una buena representación de las preferencias, ¿no? Entonces, esto, digamos, como partimos de ese supuesto y, y, y llegamos a donde queremos, si solo si se cumple ese supuesto, eso permite demostrar lo que dijimos antes, que cualquier transformación monótona de una función de una función de utilidad que representa bien las preferencias, entonces esa transformación monótona también va a representar bien las preferencias del individuo. Bien. A partir de ahí, vamos a un segundo concepto, digamos, que hace a la función de utilidad, que es el concepto de utilidad marginal, ¿no? Este concepto es central eh, eh, y lo que dice, digamos, digamos, lo que mide este concepto es, bueno, cómo varía la la utilidad de un individuo cuando varía el consumo, un pequeño cambio en el consumo de un bien, sí, exacto, el consumo de un bien. Entonces, obviamente cuando esas variaciones en el consumo del bien son infinitesimales, entonces en realidad lo que estamos midiendo es la derivada de la función de utilidad respecto de un bien, de uno de los bienes de la cesta, ¿no? Entonces, obviamente es una derivada parcial, porque recordemos que la utilidad eh, es una representación de preferencias y esas preferencias las estamos analizando en un contexto de dos mercancías. Entonces, matemáticamente, lo que acabamos de decir acerca de qué mide la utilidad marginal es expresada en términos de, bueno, lo que está en la presentación, ¿no? Es decir, si en la cantidad del bien X, digamos, que está siendo consumida, hay una variación delta X, entonces el nuevo valor, digamos, de utilidad eh, va a ser UX
más delta x, ¿no? Si a eso manteniendo constante, digamos, lo que sucede con y, ¿no? Entonces, digamos, para que no surjan ningún tipo de dudas, me gustaría en realidad reescribir esto. Entonces, fíjense que nosotros tenemos eh, u de x más delta y, perdón, manteniendo constante x, ¿no? X está constante, x no está variando. Solamente está variando la cantidad que consumimos de x. Menos, de vuelta, u, el valor original de x, ¿no? Y obviamente el valor que se mantiene constante de y, ¿no? Esto es todo lo que está escrito acá, ¿no? En el numerador de esta fracción. Y obviamente, digamos, bueno, vamos a analizar la variación de x. En realidad uno lo que tendría que decir es x más delta x menos x, ¿no? Es lo que estamos, lo que está en el dominio, digamos, de la función de utilidad, ¿no? Y obviamente este x se cancela con este x, ¿no? Y lo que nos queda es justamente esto, es la variación, digamos, el diferencial de la utilidad en comparación al diferencial del consumo de x. Cuando este diferencial, digamos, tiende a cero, es decir, el límite de delta x cuando tiende a cero, cuando esa diferencia en el consumo de x es infinitesimal, ¿no? Lo que vamos a tener es que esta misma eh, esta misma fracción, digamos, dividido delta x, esto no es otra cosa que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x, ¿no? Entonces, esto es lo que mide, digamos, la utilidad marginal, ¿no? Obviamente, si nosotros podemos pasar de este lado, digamos, podemos multiplicar ambos términos por delta x, nos va a quedar justamente la utilidad marginal de x, perdonen, la utilidad marginal de x delta x igual a delta u. Porque acá estaba dividido por delta x y luego está multiplicado por delta x, con lo cual, digamos, sabemos que la división de un número por su mismo número es igual a 1, con lo cual se cancela. Entonces lo que vamos a tener es el diferencial total de u, digamos, va a ser igual a la utilidad marginal de x por la variación de x, ¿no? Y esto obviamente lo podemos calcular, la misma definición la podemos calcular respecto a la utilidad marginal de y, ¿no es cierto? Es decir, mantenemos en este caso la utilidad, digamos, nos concentramos ahora en estudiar dada x, cómo varía y, digamos, cómo varía la utilidad de la utilidad cuando hay un cambio en y, digamos, y eso lo comparamos con el valor original, digamos, antes del cambio de y, dividido, obviamente, el diferencial de y, en realidad vamos a hacer y
más el delta I menos el valor original de I, ¿no? Y ahí vamos a tener de vuelta el delta U, digamos, lo que varía la utilidad por la variación en el consumo de I, dividido lo que varió el consumo de I. ¿No? Entonces, esto, obviamente, cuando este consumo de I, esta variación en el consumo de I de vuelta es infinitesimal, es cada vez menor, vamos a derivar el concepto de la derivada parcial de la utilidad respecto de I, que es de vuelta la utilidad marginal de I, ¿no? Eh, entonces, bien, vamos a ver, digamos, digamos, para qué nos sirve este concepto. Cuando nosotros asumimos el quinto supuesto, ustedes se acuerdan el concepto, el supuesto de que las preferencias son convexas y que los individuos prefieren canastas que estén, digamos, donde los bienes estén bien representados y no haya especialización de una de las cestas, digamos, de las canastas. En realidad, nosotros ahora lo podemos, digamos, reinterpretar o redefinir a este concepto de convexidad de las preferencias diciendo que implica que la utilidad marginal de ambos bienes es decreciente. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que a medida que yo aumento la cantidad del consumo de un bien, la última unidad incorporada en la cesta, es decir, la última unidad consumida, me reporta una utilidad menor que la que me había reportado la unidad anterior de ese mismo bien. Entonces, esto significa que si yo tengo 20 vasos de agua, ¿no? Y me estoy muriendo de sed, el primer vaso de agua me va a satisfacer, digamos, de manera muy importante. El segundo vaso de agua me va a seguir satisfaciendo de forma importante, pero no tanto como el primero. El tercer vaso de agua me va a seguir, digamos, probablemente satisfaciendo, pero no tanto como el primero, digamos, no tanto como el segundo y mucho menos como el tercero. Y ya cuando llegue al 20 vaso, al vigésimo, digamos, vaso de agua, voy a estar digamos, más que satisfecho. Ya se va, quizás, seguramente ahí hay un punto de saturación, y ya se va a hacer, ya ese vaso de agua, que el primer vaso de agua era un bien enorme y muy preciado, el vigésimo vaso de agua seguramente va a ser un mal a esa altura. Y esto, digamos, es un resultado subjetivo, digamos, general a los bienes, aplicado, digamos, como regla general al consumo de todos los bienes. En realidad vimos que hay algunos bienes que digamos, que los que no necesariamente se aplica esto, pero que tengan, digamos, una utilidad marginal decreciente, pero está basado en principios puramente subjetivos eh, y un poco lo que justifica que a medida que yo me especializo en el consumo de un bien y aumento su consumo, cada vez demando, digamos, menos digamos, eh, eh, estoy dispuesto a relegar menos del consumo del bien escaso, digamos, del bien que cada vez está menos representado en esta cesta, porque lo aprecio de forma cada vez mayor, digamos. Entonces, estoy dispuesto digamos, a entregar porciones muy chiquitas, porque también lo que me agrega la última unidad incorporada en el bien que ya está muy abundantemente representado en esta cesta, también me agrega utilidad muy poca, digamos. Cada vez me agrega utilidad, menos utilidad el bien que va aumentando su participación en la cesta. Entonces, eso hace que yo esté dispuesto a disminuir el consumo del otro bien, como me da cada vez menos el bien que está aumentando, esté dispuesto a relegar cada vez menos porción del bien que está cada vez menos representado en la cesta. Por eso, digamos, digamos,
digamos, una cuestión análoga, si se quiere. Es análogo a lo que yo estaba diciendo cuando decía que las preferencias son convexas y que en general los individuos prefieren diversificar la cesta, es decir, que ambos bienes estén igualmente bien representados, a que haya solamente un bien en la cesta y nada del otro, es decir, mucho de un bien y nada del otro. Bueno, es lo que estoy diciendo acá. En realidad, los individuos nunca van a llegar a ese punto porque siempre van a estar dispuestos a dar cada vez menos por el bien que es más, digamos, o exigir, digamos, cada vez más para disminuir el consumo del bien que cada vez es más escaso, digamos. Entonces, no están dispuestos a ceder porciones muy grandes de ese bien, que cada vez es más escaso en la cesta. Digamos, acá tenemos una representación numérica de lo que acababa de decir con los vasos de agua. Fíjense que, digamos, cada vaso de agua, con estos, acá tenemos 8 vasos de agua, y el primer vaso de agua me genera, digamos, yo tenía 0, digamos, de utilidad, o podemos pensar que tiene muy poca utilidad. Cuando aumenta, cuando consumo 1, esa utilidad salta a 12. Y cuando, es decir, la utilidad marginal ahí hay que hacer, digamos, 12 menos 0, digamos, que era la utilidad que tenía antes cuando no consumía agua, y teníamos 1 menos 0 debajo, digamos, como numerador, la variación de la cantidad consumida. Lo podemos ir haciendo, digamos. Acá nosotros dijimos que la utilidad marginal no era otra cosa que, digamos, U de, X más, digamos, delta X, manteniendo el otro constante, menos, bueno, la utilidad cuando el valor original, obviamente con mi constante, y acá teníamos X más delta X menos X. Esto sería correcto, ¿no? Entonces teníamos, fíjense, acá tenemos en el numerador para 12, tenemos 12 menos 0, que era cuando no consumíamos nada del vaso de agua, y ahora consumimos 0 más 1 del vaso de agua, entonces consumimos 1, y ese 1 nos da una utilidad de 12, y el haber consumido 0 de agua nos da una utilidad de 0, digamos, y justamente acá tenemos, bueno, 0 más 1 menos 0, que es igual. Entonces, la utilidad marginal va a ser igual a 12, ¿no? Lo ven a eso, porque 12 dividido 1 es 12. Luego tenemos acá, digamos, que, fíjense, la utilidad, el consumo sigue aumentando, en este caso, de una unidad. Perdón, esto es X. Porque ahora pasamos de 1 a 2. Entonces vamos a tener, y vemos que la utilidad aumentó a 12. Perdón, a 22, de 12 a 22. O sea que tenemos que calcular la utilidad marginal de estos cambios, ¿no? Es decir, esto es U de 2, vamos a mantener, y esto es U de 1, manteniendo la cantidad I, que no sabemos qué bien es, constante. Entonces vamos a calcular ahora, de vuelta, hacemos, en este caso, U de 2, manteniendo I, menos U de 1, manteniendo I, dividido, teníamos 1 más 1 menos 1, ¿no? Perdón, voy a poner, sí, bueno, en realidad lo puse con números, digamos. 1 más 1 es 2, esto es el 2, menos 1, que era el valor que es antes X, ¿no?
Y esto nos queda, fíjense, 22 dividido en menos 12 dividido 1, ¿no? Entonces, lo que nos va a quedar es que esto va a ser igual, 22 menos 12 es 10. Fíjense que la utilidad ahora es 10 dividido 1, que es 10. De 12 bajó a 10. ¿No? Lo mismo podemos hacer, perdonen. Ahora vamos a analizar qué sucede cuando pasamos el consumo de 2 a 3. De vuelta, la variación de x es igual a 1. 3 menos 2 es 1. Y ahora, fíjense que la utilidad, cuando el consumo de agua es 3 vasos, manteniendo I, es 29. Entonces vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer U de 3, manteniendo I, menos U de 2, manteniendo I, dividido de vuelta 2, que era el número original, más 1, que es 3, menos 2, que de vuelta es 1. Y acá tenemos que esto era igual a 29, y esto es igual a 22. Entonces fíjense que ahora esto nos queda 29 menos 22 es 7, ¿no? 2 más 1 menos 2 es 1, con lo cual nos queda que es 7. La utilidad marginal sigue disminuyendo. Y así ustedes lo pueden calcular hasta 8, hasta que consumimos el octavo vaso de agua. Y fíjense que cuando pasemos, digamos, y empecemos a consumir seguramente el noveno vaso de agua, vamos a llegar a un punto de saturación y en vez de tener, digamos, una utilidad, antes teníamos una utilidad de 46 cuando estábamos en 8 vasos de agua, ahora vamos a volver a tener una utilidad de 45. Es decir, hay una caída de la utilidad. Y si hay una caída de la utilidad, el consumo de un bien, digamos, de una mercancía, me reportó una caída en el bienestar y eso es típico de los males, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, habremos pasado un punto de saturación en este caso. ¿No? Y probablemente en este caso la utilidad marginal, ustedes lo pueden chequear, va a ser menos 1. Y seguramente cuando lleguemos al décimo vaso de agua, va a ser 43. Y esto lo pueden representar, y en este caso va a ser menos 2 la utilidad. Y ustedes, estas dos magnitudes la pueden representar de forma gráfica, claramente, ¿no? Y van a ver que esto va a tener una... perdón, no, dejé de compartir pantalla, perdón. Quise borrar y dejé de compartir pantalla. Ahora sí. En este caso, fíjense, si ustedes grafican la relación entre las dos magnitudes, es decir, la cantidad consumida de agua, del vaso de agua, X, y U, la utilidad, esto es X y esto es U, ustedes van a tener una situación así. Ya lo que está representado acá es donde este punto, en realidad, sí, puede suceder que, digamos, que esto sea de vuelta, este punto, seguramente este punto es 48, este punto es 8, porque fíjense que la utilidad, perdonen,
La utilidad acá, digamos, la utilidad marginal va a seguir siendo positiva. Este punto es 8. Este punto es 1, ¿no? Si 9, digamos, olvídense que es 45, vamos a decir que es 46 y la utilidad marginal es 0, bueno, 9 es este punto, donde la pendiente, que dijimos que la utilidad marginal, es 0, digamos, y alcanza obviamente un máximo. Y para valores más allá de 0, más allá de 9, perdón, la utilidad marginal comienza a disminuir, ¿no? Ustedes lo pueden representar, obviamente. Déjenme, yo acá, digamos, les asigné valores. Ustedes pueden decir, digamos, estaría bueno que ustedes lo grafiquen y lo evalúen, maestro, lo confirmen, pero pueden, digamos, obviamente para valores mayores, digamos, digamos también para 10, digamos, que sea de 45 y esto menos 1, ¿no? Y esto, es decir, si por una cantidad consumida de 10 vasos de agua, la utilidad va a ser 45 y la utilidad marginal va a ser menos 1. Y para una cantidad de 11 va a ser 43 y una utilidad marginal de menos 2. Y así sucesivamente. Y esa va a ser una función de utilidad completamente cóncava, fíjense, cuya, digamos, pendiente va a ser primeramente positiva, es decir, la utilidad marginal va a ser positiva, y luego va a tender a ser cada vez más, digamos, va a ser negativa, y esto se debe a que la utilidad marginal es decreciente. Y ustedes se van a dar cuenta que cada, digamos, cada unidad adicional en los valores positivos va a generar una utilidad cada vez menor que la anterior, ¿no? Eh, Esto es lo que estábamos analizando. Muy bien. Entonces, acá tenemos una representación. Ay, disculpen. Eh, una representación discreta, digamos, no hay una representación continua. Y lo que estamos viendo es, bueno, digamos, cómo aumenta la utilidad cuando eh, va aumentando la cantidad de vasos de agua, en este caso, del bien. Y fíjense que al lado, digamos, en este gráfico tenemos tanto la utilidad representada, como también la utilidad marginal, que son las barras bueno, en color eh, verde, eh, que cada vez va disminuyendo, fíjense, ¿no? Mientras que obviamente las barras Bordeaux son la utilidad. Bien. Lo que vamos a intentar analizar en este contexto es, bueno, digamos, vamos a analizar, vamos a derivar el concepto de tasa marginal de sustitución, que es un concepto que ya, de hecho, estuvimos analizando. Recordemos, la tasa marginal de sustitución era la pendiente de la curva de indiferencia y nos decía cuánto estábamos dispuestos a, digamos, a sacrificar del consumo de un bien para incrementar el consumo de otro bien, manteniendo, digamos, o teniendo digamos, dos cestas que eran indiferentes, que pertenecían, por ende, a la misma curva de indiferencia. En este caso lo vamos a hacer a partir del concepto de utilidad marginal. Y vamos a decir, vamos a intentar, digamos, recordemos que si una utilidad, si una cesta tiene una determinada utilidad en términos numéricos,
una cesta que es indiferente, es decir, que pertenece a la misma curva de indiferencia, tiene que tener la misma, el mismo valor, digamos, el mismo valor numérico en términos de utilidad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y esto es importante, es que si tenemos la cesta A indiferente a la cesta B, entonces la utilidad de A tiene que ser igual a la utilidad de B, ¿no? Eh, con lo cual vamos a intentar, digamos, ver, eh, a, a, vamos a intentar analizar qué sucede, digamos, cuando hay una variación en X, digamos, vamos a decir que eh, A, digamos, aumenta en X y ese aumento en X tiene que estar, si se quiere, contra, digamos, respecto claro, A es la cesta final, si se quiere, B es la cesta original, A sufre un aumento en la cantidad de X y como las preferencias son monótonas, A tiene que a la vez tener una menor, perdonen la discapacidad, tiene que tener también una menor cantidad de I, ¿no es cierto? Para poder ser indiferente a B. Porque de lo contrario, A tendría más de X y más de Y que B y no serían indiferentes, sino que A sería estrictamente preferida a B. Ahora bien, vamos a intentar analizar una situación en donde, como ambas utilidades tienen, digamos, digamos, como A tiene la misma utilidad de B, porque A es indiferente a B, entonces este aumento en la variación de A, de X, tiene que generar un aumento en la utilidad que va a ser igual, va a ser exactamente compensado por la disminución en Y, ¿no? Es decir, el aumento en la utilidad que va a generar el aumento en X de A va a ser exactamente compensado por la disminución de la utilidad ante la caída en la cantidad de X que va a tener, perdón, la cantidad de Y que va a tener A. Y eso es lo que estamos analizando acá. Como U no varía, digamos, recordemos, A es una cesta que tiene X más Y, más, perdón, X más X, digamos, X más delta X e Y más delta Y. Y B es una cesta que tiene X e Y, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar ver es si a X se le aumenta el delta Y, eso le va a generar un incremento en la utilidad y a su vez, digamos, ese aumento en la utilidad, acordémonos que la utilidad marginal de X era el delta de la utilidad dividido el delta de X, con lo cual el delta en la utilidad no era otra cosa que la utilidad marginal de X por delta X, ¿no? Esto lo habíamos visto antes. Y lo mismo para lo que varía la utilidad por el aumento, por la disminución de Y. Digamos, sabemos que delta, digamos, la derivada, perdón, la utilidad marginal de Y no es otra cosa que lo que varía la utilidad cuando varía Y. Y esto, digamos, es igual a delta U, digamos,
despejamos el diferencial, digamos, el delta U, lo que nos va a quedar es que el delta U ante la variación de I va a ser igual a la utilidad marginal de I multiplicado por el delta I. Entonces lo que vamos a hacer es sumar el delta U asociado al incremento en X más el delta U asociado a la disminución en Y. Como esto es una disminución, este número va a ser negativo, ¿no? Va a ser menor a 0 y esto se va a compensar. La variación total va a ser 0, porque aparte estamos analizando dos cestas que son igualmente preferidas, digamos. Entonces, porque pertenecen a la misma curva de indiferencia. Entonces eso nos va a permitir obtener, a partir del concepto de utilidad marginal, el concepto de tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar y vamos a despejar toda esa suma, ¿no? Vamos a despejar toda esa suma y vamos a decir que si esto es igual a 0, lo que vamos a hacer es, sí, vamos a pasar todo este término, podemos pasar todo el término del otro lado, o simplemente restar en ambos lados este término, entonces nos quedaría U marginal de I dividido, perdón, por el delta I, va a ser igual a menos, fíjense, la utilidad marginal de X por delta X. Ahora, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a agarrar y vamos a dividir todo por la utilidad marginal de I por el delta X, y acá vamos a dividir todo por exactamente lo mismo para mantener la igualdad. La utilidad marginal de I dividido por el delta X. Fíjense que de este lado, la utilidad marginal de I se compensa con digamos, con la utilidad marginal de I. Es decir, todo número dividido por sí mismo es 1. Entonces, se cancelan. Y acá me queda solamente el diferencial de I dividido, el delta I dividido el delta X. Y de este lado me queda, digamos, tenemos que la utilidad marginal de X por el delta X está dividido por la utilidad marginal de Y por el delta X. De vuelta, como estos dos números son iguales, se cancelan y me queda que esto mismo que ustedes ven abajo. Que el diferencial, digamos, de Y respecto de X, que no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución, porque si ustedes se acuerdan, esto es la pendiente de una curva, ¿no? Que estaba en el plano, y X, ¿no? Y esta era la curva de indiferencia, ¿no es cierto? Ay, perdón. Entonces, esta curva de indiferencia, la pendiente de esta curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución, que a su vez no es otra cosa que, si es la pendiente, digamos, es la división entre el delta I por el delta X, y eso no es otra cosa que el cociente entre digamos, el cociente negativo de la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y. Entonces, teniendo una función de utilidad, nosotros, al tener una función de utilidad que nos dice, digamos, que es una función de X y de Y, en donde a cada valor de X y a cada valor de Y se le asigna una cantidad de utilidad y que a su vez esta utilidad, esta función respeta la condición que si A es preferida a B, entonces la utilidad evaluada en A, fíjense, ¿se acuerdan que antes, ¿se acuerdan que antes yo les decía
que el símbolo de utilidad no es un símbolo de mayor o igual. Perdón, que el símbolo de preferencia no es un símbolo de mayor o igual. Ahora, cuando evaluamos todo en utilidades, sí es un signo mayor o igual, porque esto es un número, ¿no? Es mayor a la utilidad evaluada en B, ¿no? Entonces, esta es una función de x y de y, tal que si A, la cesta A que tiene X e Y, digamos, es preferida a la cesta B que tiene otra cantidad de X e Y, entonces la utilidad de A tiene que ser mayor, ahora sí, mayor, fíjense, no preferida, sino mayor, porque es un número, es mayor a la utilidad de B. Y si tenemos eso, podemos sacar la derivada de la derivada parcial de la utilidad respecto de x, calculamos la derivada de la utilidad respecto de x, a eso le calculamos la derivada también, la dividimos por la derivada parcial perdón, de la utilidad respecto de y, y esto es negativo, y ahí sacamos la tasa marginal de sustitución sin trabajar con cestas. Trabajamos solamente con una función de utilidad. Entonces, podemos derivar la tasa marginal de sustitución a partir de conocer la función de utilidad. La tasa marginal de sustitución sabemos que es la pendiente de la curva de diferencia, ¿no? Y digamos, esa tasa marginal de sustitución coincide con el cociente de utilidades marginales de ambos viajes. Entonces, al conocer, digamos, la curva de la función de utilidad, podemos derivar la función la curva de indiferencia, eh, obviamente sin, digamos, conocer las infinitas cestas, digamos, que componen, obviamente las podemos obtener, digamos, pero digamos, lo que vamos a obtener es una representación, digamos, es una función de x y de y, digamos, que a su vez es tal que hace que todas las curvas, todas las cestas que pertenecen a una curva de indiferencia y que por definición son indiferentes, tengan la misma utilidad. Evaluadas en esa función, tengan la misma utilidad. Y así podemos sacar a partir del cálculo de la, función, de la derivada parcial de esa función de utilidad, tanto de x como de y, podemos sacar la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces ahora ya dejamos de hablar solamente de cestas y ahora empezamos a hablar, digamos, de función, ¿no? Nos volvemos al terreno de los números, si se quiere, y empezamos a hablar, empezamos esto es fundamental, digamos, porque nosotros, acuérdense que cuando hablábamos de, de, de ¿por qué es importante esto? Bueno, porque ahora nos movemos en un plano numérico que es el mismo plano que nosotros utilizábamos en, en la restricción presupuestaria y en el conjunto, presupuestario, porque en el conjunto presupuestario todo estaba evaluado en términos de precios, digamos, eso nos permitía, digamos, evaluar en una misma magnitud, digamos, peras con manzanas multiplicadas por sus precios, sacábamos el gasto y a su vez teníamos un número que representaba el ingreso, ¿no? Entonces, todo eso estaba evaluado en términos numéricos y ahora pasamos las preferencias, que eran en términos de canasta, también a términos numéricos a partir de este concepto de función de utilidad. Y ahí podemos, digamos, comparar lo que el individuo quiere hacer, digamos, a través de su función de utilidad, que representa las preferencias, con lo que el individuo puede hacer, que está, digamos, evaluado todo en términos numéricos, en términos de valor también. Entonces, por eso hicimos, digamos, homogeneizamos todo, que nos permite justamente comparar, digamos.
y saber, digamos, cuál es la decisión óptima, lo que el individuo puede hacer, digamos, mejor puede hacer dado sus recursos. Lo que mejor el individuo puede hacer dado sus recursos. Bien. Y lo que quiere, obviamente, ¿no? Lo mejor que el individuo puede hacer dado sus recursos y lo que quiere. Ahora vamos a ver un poco esta tercera etapa de análisis, que es la que se conoce como la etapa de decisiones óptimas. Entonces vimos que los factores que determinan las posibles canastas de consumo entre los individuos, digamos, entre lo que los individuos pueden elegir, vimos la forma que el individuo evalúa las distintas canastas de consumo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que determina la cesta de consumo que efectivamente elige el individuo dentro de sus posibilidades? Eh, y ahí vamos a empezar a analizar, digamos, una cuestión antes de empezar, digamos, a converger los dos análisis, el de las preferencias y el de la restricción presupuestaria, es justamente centrarnos en este último concepto, en el de restricción presupuestaria. Y en ese sentido, pensemos que nosotros recordemos eh, que cuando veíamos lo que el individuo puede hacer dado sus recursos, habíamos derivado dos conceptos, ¿no? Uno que, digamos, refería estrictamente a que el individuo, dado dos bienes, iba a poder siempre adquirir una cesta cuyo valor implique un gasto que era menor al de sus ingresos, y que esa cesta se encontraba dentro de lo que era el conjunto de posibilidades de consumo, ¿se acuerdan? Que era todo lo que estaba contenido dentro de dentro de digamos, dentro de ese límite, digamos, que imponía el ingreso. Ahora bien, eh, como las preferencias, nosotros las estamos suponiendo monótonas y eh, en ese sentido, digamos, estamos asumiendo que ambos, tanto Y como X, son bienes y que siempre es mejor más a menos. Lo que vamos a hacer es centrarnos en el conjunto de cestas cuyo gasto eh, es exactamente igual al ingreso del individuo. Esto es, digamos, ubicarnos en una situación en donde el consumo de X, el valor del consumo de X más el valor del consumo de Y es exactamente igual al ingreso monetario del individuo. Y esto ocurre dentro de, digamos, un set, digamos, un subconjunto dentro del conjunto de posibilidades de consumo, que es el de restricción presupuestaria. Fíjense que es un conjunto menor porque justamente esta combinación, esta infinita cantidad de cestas que conforman lo que es la recta presupuestaria, es digamos, un subconjunto que pertenece al conjunto de posibilidades de consumo que también incluye a la cesta A, ¿no? Es decir, el conjunto de posibilidades de consumo, pero claramente ese no es, digamos, esa cesta no pertenece a este subconjunto que es al llamado restricción presupuestaria. Entonces, digamos, lo que vamos a hacer es, digamos, ubicarnos siempre en ese límite superior del conjunto de posibilidades de consumo, digamos, no, dejando, digamos, de lado el contexto en donde el individuo, digamos, eh, no gasta todo su ingreso, pudiendo gastarlo y pudiendo adquirir cestas que claramente, digamos, son preferidas a esas cestas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ahora sí vamos a intentar
compatibilizar ambos problemas, ¿no? Y vamos a ver lo que es la elección óptima. Es decir, para la elección óptima vamos a utilizar dos conceptos, el de restricción presupuestaria que acabamos de ver y el concepto de curva de indiferencia. Entonces vamos a analizar, digamos, eh, cuál es la situación óptima del individuo. Y vamos a ver una cesta, digamos, tenemos una restricción presupuestaria, ¿no? Que es de vuelta el conjunto de cestas cuyo valor es exactamente igual al ingreso del individuo y es la cota máxima de posibilidades de consumo del individuo. Y luego vamos a ver una situación, disculpen, bueno, ya ahí está marcado, como el de la cesta Z. La cesta Z es una cesta que pertenece a esta curva de indiferencia, junto con otra cesta, por ejemplo, la cesta W. La cesta W es una cesta, digamos, que, fíjense, esta cesta W es una cesta indiferente a Z, pero fíjense que esa cesta W está dentro, digamos, del conjunto de posibilidades de consumo, pero está fuera de la restricción presupuestaria por tener un costo, un gasto, digamos, menor al de la, al de la al del ingreso, ¿no? Y fíjense que Z, digamos, es indiferente a W, ¿no? Y por ende la utilidad de Z es exactamente igual a la utilidad de W. Z igual a la utilidad de W. Entonces, fíjense que paradójicamente, digamos, Z está en una situación en donde pertenece al conjunto de la resta presupuestaria, eh, pertenece, digamos, a una curva de indiferencia, que a su vez comparte con una cesta cuyo valor, digamos, está, digamos, obviamente es indiferente a esa cesta y cuyo valor está por debajo del, del, del ingreso del individuo. Es claramente esta, no es una situación óptima. Y no es una situación óptima, y ya lo vamos a ver por qué. Porque aparte, digamos, el individuo eh, está dispuesto a sacrificar, digamos, una cantidad y por una cantidad adicional de X eh, que, digamos, que es diferente a la que, a la que el mercado le exige, ¿no? ¿Y cómo se ve la que el mercado le exige? Bueno, se ve por los precios relativos. Y los precios relativos, acuérdense, están dentro, digamos, es la pendiente de la curva es la pendiente de la curva de recta presupuestaria. Recordemos, la curva de recta presupuestaria era I, la fórmula de la recta, o mejor dicho, la expresión matemática de la recta presupuestaria es justamente, digamos, I es igual a M, recordemos, sobre PI menos PX sobre PI por X, ¿no? Entonces, fíjense que, por otro lado, sabemos que, voy a borrar un minuto esto, recuerden que la tasa marginal de sustitución de XI, que no es otra cosa que, digamos, esto, era, digamos, el cociente de utilidades marginales, ¿no? También negativo, la utilidad marginal del bien X, fíjense, con la utilidad marginal del bien Y.
Bueno, fíjense que en este caso tenemos una situación en donde en términos absolutos, olvidémonos del negativo, esta pendiente, que es la tasa marginal de sustitución, evaluada en el punto Z, ¿no? Es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es mayor al precio relativo de X por Y. Entonces, ¿qué quiero decir? Que mientras el individuo, digamos, tiene una mayor valoración por X, porque le da una mayor utilidad marginal respecto a la que le da Y, el mercado, digamos, le da, en términos de precios, le da un valor, digamos, menor a X, digamos, menor al que le da en términos subjetivos el individuo, menor al que le da a X respecto de Y. Y eso es lo que estamos viendo en esta situación. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que es una situación subóptima porque el individuo podría, digamos, directamente, eh, el individuo lo que haría sería, digamos, vender, digamos, como X le reporta más utilidad, una unidad adicional de X le reporta más utilidad que, digamos, la que le implica disminuir eh, y, digamos, el costo que le genera disminuir y estaría mejor yendo al mercado, vendiendo las, las, em, las, eh, las cantidades de X, de Y que tiene, que en el mercado tiene un precio mayor, y agarrar a cambio, digamos, de comprar, con esa plata, comprar unidades de X que le reportan una utilidad mayor, ¿se entiende? En el mercado, de vuelta, el precio de X referido al precio de Y, es decir, la cantidad que el mercado está dispuesto a cambiar X, digamos, Y por X, es mayor que la que el individuo está dispuesto a cambiar Y por X. Entonces, el individuo va al mercado y se encuentra que el X y en el mercado está más valorada que lo que él la valora, entonces se deshace de las cantidades adicionales que tiene de Y y con esa plata va y se compra el bien que a él le reporta, digamos, subjetivamente más valor, que en este caso es X. Entonces, se encuentra que al hacer en este cambio, en esta dirección, es decir, aumentando la cantidad de X respecto de Y, está en una situación mejor y comienza a alterar, digamos, la cantidad de X respecto de Y. Aumenta X, se mueve a un punto como a una cesta, como la cesta U, que tiene proporcionalmente más X y menos Y. Y fíjense que por U pasa una curva de indiferencia que es estrictamente preferida, digamos, a Z, ¿no? Porque, bueno, lo vemos acá, digamos, porque si tuviese, porque así como porque existe una cesta, en este caso, por ejemplo, la cesta, vamos a llamarla T, digamos, que está sobre la curva de indiferencia anterior, la misma curva de indiferencia de Z, y sabemos que tiene menos de Y, ¿no? Tiene exactamente la misma cantidad de X, pero tiene menos cantidad de Y, y si bien no es tan valorada, sí era un bien, entonces el individuo prefiere consumir más cantidades de Y, y eh, podemos concluir que T, digamos, es obviamente indiferente a W e indiferente a Z, pero es obviamente menos preferida que U. También lo podemos ver en términos de utilidad esto. Digamos, podemos decir que la utilidad de la cesta T es exactamente la misma que la utilidad de la cesta Z y que la utilidad de la cesta y que la utilidad de la cesta W,
pero todas estas cestas reportan una menor utilidad que la cesta U. Perdonen que acá haya U de U, digamos, no me di cuenta. Pero la cesta U va a ser más preferida, va a reportar más utilidad, porque justamente lo que le, digamos, al individuo le está dando una utilidad, digamos, adicional, deshacerse de Y para tener más X, ¿no? Que las que el mercado le exige, digamos, que si fuese el mercado, digamos, se encontrase como que esa cantidad, digamos, esas magnitudes en términos de utilidad están, en términos de precios, no están exactamente representadas, no están compatibilizadas con los precios. Ya vamos a darnos cuenta que esto va a tener un límite, ¿no? Es decir, cuando va a llegar un momento, déjenme borrar, digamos, fíjense que en U, si bien el individuo está mejor que en Z, le sigue pasando exactamente lo mismo, porque en U, lo quiero hacer mejor, voy a sacar la ZT. Fíjense que en U, que está por acá, de vuelta hay una hay una curva de indiferencia, perdonen la desprolijidad, de vuelta hay una curva de indiferencia que pasa por U, ¿no? Y fíjense de vuelta que tiene una pendiente, una tasa marginal de sustitución técnica, una tasa marginal de sustitución que de vuelta sigue siendo mayor a la pendiente de los precios relativos, o sea, le sigue pasando lo mismo. Le sigue, digamos, sigue teniendo una valoración de X respecto de Y mayor que la que el mercado tiene de X respecto de Y. Y le conviene seguir yendo al mercado, vendiendo Y para comprar más X, digamos, porque se encuentra que en el mercado cada unidad de X, cada unidad de Y que se deshace, digamos, tiene un precio en términos relativos mayor, digamos, que la relación de cambios que él está dispuesto, digamos, a sacar, porque, digamos, la utilidad marginal de I le sigue siendo comparativamente más baja que la utilidad marginal de X. Entonces, el individuo sigue teniendo incentivos de moverse a eh, aumentando la cantidad de, de Y, digamos, de X, perdón, de X. Entonces va a llegar un punto, voy a, eh, disculpen esto, digamos, acá tenemos, digamos, que el individuo se sigue especializando, la flecha celeste indica eso, va a llegar un punto en donde va a encontrar una Z asterisco, que fíjense, Z asterisco es obviamente, digamos, es preferida a Z, digamos. Fíjense que para Z asterisco podemos, digamos, encontrar una cesta, digamos, de vuelta, una cesta X, una cesta W, digamos, de vuelta, que tiene, digamos, menos de Y, exactamente la misma cantidad de X, y por Y es indiferente, digamos, una cesta W que es indiferente a Z, por lo tanto, podemos decir que la cesta Z, digamos, es, vemos que, perdón, vamos a hacerlo bien, vemos que al tener menos de Y y exactamente la misma cantidad de X, la cesta W es menos preferida que la cesta Z asterisco, ¿no? Entonces, como W es indiferente a Z asterisco, podemos concluir, a Z, perdón, podemos concluir que Z es menos preferida que la cesta Z asterisco. Y obviamente, digamos, en esta situación, fíjense que la tasa marginal de sustitución técnica, perdón, no de sustitución de la curva de indiferencia, ¿no? Va a ser exactamente igual a los precios. Es decir, vamos a estar en una situación en Z asterisco en donde la utilidad marginal, digamos, la utilidad marginal
dx, ¿no? Respecto de y es exactamente igual al precio de x respecto de y. Es decir, cuando el individuo va al mercado, se encuentra que por la cantidad de x, digamos, que digamos, la cantidad digamos, cuando va al mercado se encuentra que los precios que se le ofrecen por la cantidad de I, digamos, que está dispuesto a vender, le permiten comprar a los precios de X una cantidad de X que, que le aumenta la utilidad en la misma magnitud que le, hace, que le genera perder la cantidad de I que está dispuesto a vender. ¿Se entiende? Lo voy a repetir. Cuando el individuo está en una cesta asterisco, encuentra que cuando va al mercado, el mercado le vende, digamos, está dispuesto a comprarle la cantidad de X que está dispuesto a vender, ¿no? A un precio y que por esa venta, ¿no? De la cantidad de I que da con ese precio, tiene un ingreso que le permite comprar una cantidad de X a los precios de X, cuya utilidad por esas X adicionales le aumenta la utilidad en la misma cantidad que le disminuye la utilidad de I por haberlas vendido, ¿se entiende? Entonces hay digamos, eh, una perfecta, digamos, situación en donde el individuo no va a seguir teniendo incentivos a vender I porque se va a encontrar que ya, digamos, al vender cada vez más I y al haber al seguir, digamos, el individuo se siguiese especializando en I y estuviese en una cesta, digamos, como por ejemplo esta, ¿no? La cesta, vamos a llamarla Z doble asterisco. Fíjense que ahí, de vuelta, vamos a estar en una curva de indiferencia, ¿no? Que ya acá vamos a estar con el otro, digamos, en la otra situación, en donde la utilidad marginal de X respecto de Y es menor al precio de X respecto del precio de Y. Entonces, cuando el individuo va al mercado en esa situación, ¿no? Y está dispuesto a vender una unidad cualquiera, una cantidad cualquiera de I, por, por esa venta el individuo adquiere un ingreso que le permite comprar una cantidad de X cuya utilidad aumenta, pero no tanto, ¿no? Por el aumento en la cantidad de X que está consumiendo, como la disminución que le genera desprenderse de Y. Entonces el individuo está en una situación estrictamente peor que antes, ¿no? Porque se está cada vez más, al quedarse cada vez más escaso la cantidad de X, de Y que consume, el individuo empieza a valorar más la Y y esto empieza a aumentar, ¿no? Cada vez más y esto empieza a disminuir cada vez más. Por eso recuerden que la utilidad decreciente es fundamental, ¿no? La utilidad marginal decreciente es fundamental en este sentido. Entonces, lo que estamos en una situación en donde de vuelta el individuo, digamos, ahora tiene incentivos para moverse del otro lado, para empezar a vender más X y comprar más Y. Y ahí de vuelta vamos a volvernos a una situación como Z asterisco. Y la decisión óptima entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que la decisión óptima va a estar acá. El individuo va a comprar tantas X como Y, digamos, tal que la utilidad marginal de X respecto a la utilidad marginal de Y sea igual al precio relativo de X respecto al precio relativo de X. Esa es la decisión óptima del individuo para cualquier nivel de ingreso. Esa situación, fíjense que yo no dije nada del ingreso. El ingreso puede ser cualquiera. Lo importante es que siempre que el ingreso sea positivo, es decir, siempre que el individuo pueda consumir algo, es decir, que tenga, digamos, si las posibilidades de consumo son este punto, es 0,0, bueno, no hay mucho para decir, ¿no?
Pero si siempre que el individuo tiene un ingreso positivo que le expande su capacidad de consumo, siempre se va a encontrar, siempre va a decidir adquirir una cantidad de X como DI óptima, tal que la utilidad marginal que le aporta X respecto a la utilidad marginal que le aporta Y sea exactamente igual al precio de X respecto al precio de Y. ¿Se entiende? Esto bueno, lo pueden consultar, es muy importante, muy importante. Las veces que necesitan, digamos, lo vamos a ver, lo puedo explicar. Entonces, fíjense que, digamos, en un contexto en donde, digamos, la, la utilidad marginal de X respecto a la utilidad marginal de Y es igual a 5 y el precio relativo de X respecto de Y es igual a 4, al individuo, digamos, el individuo está dispuesto a sacrificar 5 unidades de Y para obtener una unidad adicional de X, ¿no? Pero hacen falta, digamos, 4 unidades de Y para obtener una unidad adicional de X. El mercado valora más las Y que el individuo. Entonces el individuo, digamos, el individuo posee 5 de X, va al mercado, obtiene una unidad adicional y le queda una unidad, digamos, que todavía está dispuesto a vender de Y. Entonces va a seguir vendiendo Y, ¿no? Va a seguir vendiendo Y. Bueno, acá, digamos, esto, digamos, es una situación que viola un poco, digamos, esta es una situación típica de bienes complementarios, ¿no? De bienes que tienen, digamos, que no tienen digamos, la tangencia, digamos, lo importante es, en este caso en realidad estamos hablando de, digamos, cestas que, mejor dicho, preferencias que no son diferenciables, es decir, curvas de indiferencias que no son diferenciables. Fíjense que nosotros tenemos acá una pendiente particular en un tramo de la curva, tenemos una pendiente particular y este tramo, digamos, y para estos valores otra pendiente, digamos. Esto no es diferenciable porque no, en este punto no hay una, digamos, no hay una función, digamos, la función entera cambia y no se puede calcular el límite en este punto. Entonces, eh, en ese sentido, no es posible que la función sea diferenciable y en ese sentido tampoco es posible calcular la utilidad marginal de ninguna de estas dos, digamos, en este caso, mejor dicho, la curva de la función de utilidad que representa esas preferencias no es diferenciable. Entonces, fíjense que si bien no es diferenciable, es posible, digamos, encontrar una situación máxima que es la que maximiza la utilidad, digamos, hace máxima la utilidad, porque claramente esta curva de indiferencia tiene cestas cuya utilidad es menor a esta, entonces cada vez que nos vamos alejando de las curvas de utilidad, nos vamos yendo, digamos, cada vez que nos vamos expandiendo en el consumo de ambas cestas, nos vamos expandiendo en términos de utilidad, vamos aumentando la utilidad y eso se va representando en que la utilidad de esta, digamos, en este conjunto de cestas, que la vamos a llamar la utilidad 1, es menor, obviamente, a la utilidad 2 y es menor a la utilidad 3, ¿no es cierto? Es decir, todas las cestas que están representadas en esta curva de indiferencia, como digo bien, tienen asociada una utilidad mayor a las cestas que están asociadas a la utilidad 1 y menor a las cestas que están asociadas a la utilidad 2. Entonces, con expandirnos cada vez más hasta el punto máximo en donde, fíjense, acá puede haber otra curva de indiferencia, ¿no? Y así sucesivamente, pero la curva máxima, la curva de indiferencia máxima que vamos a poder tocar, que vamos a poder alcanzar, que va a ser asequible, va a ser este punto, el punto A, la cesta A, que a su vez, digamos no es diferenciable y por ende la tangencia, digamos, no es necesaria para maximizar, para tener un comportamiento óptimo. Acá estamos teniendo un comportamiento óptimo
y sin embargo, digamos, no podemos decir que la tasa marginal de sustitución de X de Y es igual a el precio relativo de X dividido el precio relativo de Y, porque simplemente, digamos, simplemente esto no es calculable, si se quiere. Entonces, no, al no ser calculable, no podemos utilizar esto, solamente vamos a expandirnos en el consumo de X hasta llegar a una curva de utilidad, a una curva de indiferencia cuya utilidad sea máxima. También podemos decir que la tangencia que vimos que era digamos, la condición de optimalidad del individuo, no es una condición suficiente para garantizar la optimalidad. Vimos recién que no es necesaria, porque hay veces que la tangencia no se puede calcular cuando no son curvas de indiferencias diferenciables. Y ahora vamos a ver que siendo diferenciables, tampoco es suficiente que haya tangencia. ¿Por qué? Y porque fíjense en estas curvas de indiferencia, que son curvas de indiferencia no convexas, ¿no? Acá hay tramos convexos y tramos cóncavos en estas funciones de utilidad. Fíjense que esta función de utilidad, esta curva de indiferencia, la de la cesta A y cesta B, que ambas pertenecen a la curva de indiferencia y ambas pertenecen a la misma recta presupuestaria, podemos decir que la cesta A es indiferente a la cesta B y lo vemos en el hecho que pertenece a la misma curva de indiferencia, y a su vez sabemos que podemos determinar una función de utilidad para la cual la utilidad de A sea exactamente igual a la utilidad de B. Pero fíjense que también es asequible y es tangente, es decir, la tasa marginal de sustitución de X e Y en A es igual a la tasa marginal de sustitución en B, y a su vez esto es igual al precio relativo de X dividido el precio relativo de Y, pero a su vez también hay una cesta C, digamos. Fíjense que la cesta C es una cesta que es menos preferida que A y B porque está en una curva de indiferencia, digamos cuyas cestas, digamos que comparte una curva de indiferencia que son cestas con cestas menos preferidas tanto a A como B. Fíjense, digamos, en este caso si esta es A, podemos encontrar una cesta A' y vemos que A' es menos preferida que A porque tiene menos de Y y la misma cantidad de X, menos de Y, digamos, tiene la misma cantidad de X pero menos de Y, y esa cesta A' es indiferente a la cesta C. Entonces, por ende, digamos, podemos decir que la cesta C es menos preferida a la cesta A, que a su vez es indiferente a la cesta B. Entonces, también sabemos que C, perdón, es menos preferida, perdón, a A. Ahora bien, en C también la tasa marginal de sustitución técnica entre X e Y en C, evaluada en C, es igual al precio al precio relativo. Entonces la tangencia tampoco, digamos, acá estamos en una situación de tangencia y no es una situación óptima porque podemos encontrar dos cestas que son estrictamente preferidas a C y por ende tienen asociada una mayor utilidad. Digamos, la utilidad de A es mayor a la utilidad de C, ¿no es cierto? Entonces podemos mejorar nuestro bienestar, podemos aumentar nuestro bienestar en términos de utilidad, eh, gastando exactamente lo mismo.
¿no? Entonces, la condición de tangencia tampoco es una condición suficiente. La tangencia no es necesaria, digamos, porque hay curvas de indiferencia que no son diferenciables y podemos estar en una situación óptima, y la tangencia no es suficiente. Podemos tener tangencia y no estar en una situación óptima si las preferencias no son convexas. Ahora, si las preferencias son convexas y la curva de indiferencia es diferenciable, entonces vamos a decir que si las preferencias son suaves, esto es, son diferenciables, que la tangencia es una condición suficiente y necesaria para la optimalidad. Digamos. Fuera de estos dos casos, que no haya eh, diferenciabilidad y que las preferencias sean, digamos, no sean convexas, en el caso en que las preferencias sean estrictamente convexas y sean diferenciables, entonces la tangencia es condición suficiente y necesaria para que estemos en una situación óptima. Estemos en una situación en donde el individuo maximiza su utilidad, es decir, consume la cesta que prefiere a todas, digamos, y a su vez, esa cesta es una cesta asequible, una cesta que puede ser consumida porque está dentro, está sobre la curva, está sobre la recta presupuestaria. Entonces, esa es la decisión óptima. Bueno, espero que hayan entendido. De lo contrario, me preguntan. Estoy dispuesto, digamos, a responder las preguntas que sean necesarias para clarificar el punto. Así que bueno, muchas gracias y espero que anden muy bien.